El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana, 29 minutos. Alertamos a nuestra audiencia. Más adelante estaremos promoviendo un diálogo periodístico con Marcela Aguiñaga Vallejo, asambleísta de la Revolución Ciudadana, para analizar los temas de la coyuntura legislativa, porque esta tarde podría haber novedades en torno a el análisis de las denuncias de corrupción sobre las cuales hay legisladores que inclusive están siendo investigados o sus nombres han aparecido en publicaciones periodísticas. Antes, el día de mañana... Esto fue materia de un comentario que generamos el día de ayer en este espacio de noticias. Mañana en la Corte Nacional de Justicia se deberá instalar la audiencia para procesar o para evacuar los recursos de apelación que han sido presentados por los abogados que patrocinan la defensa de los sentenciados por el caso Sobornos 2012-2016. Uno de ellos es el empresario Edgar Salas, que fue parte o representante de la empresa Concermin. Él ha sido justamente sentenciado a 8 años de prisión conjuntamente con otros empresarios. Su abogado, el jurista Eduardo León, nos acompaña en esta mañana. Vamos a conversar con él justamente sobre lo que podría pasar en el curso de la jornada de este viernes. ¿Cómo le va, doctor León? Bienvenido, buenos días. Buenos días, don Fabricio. Buenos días a todos los radioescuchas. Gracias por este espacio. Gracias. Efectivamente, tenemos el día de mañana, se ha señalado para que tenga lugar la audiencia de apelación del caso denominado Sobornos 2012-2016. Se ha señalado para las 14 horas y esperemos que se pueda llevar a cabo, que se pueda realizar. ¿Ustedes no han pedido tal vez un diferimiento de la audiencia? No lo hemos solicitado, hemos puesto en conocimiento obviamente que no se nos ha notificado con 72 horas de anticipación. Sin embargo, la defensa de Edgar Salas, tanto mi persona como el doctor José Molina, estamos preparados para sustentar un recurso de apelación. Tengo, sin embargo, entendido que existen más de 10 escritos, no sé cuántos de ellos solicitando diferimiento, en la medida en que efectivamente 3 días, considerando que son 20 los procesados, podría ser un tiempo insuficiente para muchos colegas para poder llegar a la audiencia, ¿no? Existen también algunos abogados que están fuera de la ciudad y se podrían también cruzar ciertas audiencias que tengan ellos preparadas. Correcto. Vamos a suponer que se instala finalmente la audiencia, que no hay un diferimiento y comienza esta audiencia de apelación. ¿Cómo van a enfrentar ustedes? Usted como abogado del empresario Edgar Salas, ¿cómo va a enfrentar esa audiencia de apelación, doctor? Hay varios temas a tratar con Edgar Salas León. Y bueno, para empezar, sí tenemos que mencionar que es un exitoso empresario con más de 50 años de experiencia en el ámbito de la construcción. Él tiene ya 72 años y fue de hecho gerente general de Concermin, como usted bien lo dijo, desde el 91 hasta el año 2016. Es de entenderse que al estar dentro del mundo de la construcción se le hayan otorgado contratos. El tema de que el Estado te contrate y seas, de hecho, proveedor del Estado, no involucra que hayas delinquido o que hayas cometido un delito. De ahí, hemos interpuesto el recurso de apelación porque consideramos que es errada la sentencia que dictó la Corte Nacional de Justicia. Confunden muchísimos datos y muchísima información. Para empezar, como usted bien conoce y toda la ciudadanía conoce, todo parte alrededor de los apuntes y el testimonio anticipado que rinde Pamela Martínez. Pamela Martínez nunca menciona a Edgar Salas en su testimonio anticipado. Dicho sea de paso, tampoco lo hace ni Laura Terán ni el señor Conceizao Santos. Y ese es el primer punto errado en la sentencia, porque cuando condenan injustamente a Edgar Salas, lo primero que dice el tribunal es que Pamela Martínez se ha referido dentro de la red de corrupción al señor Edgar Salas en la empresa Salas Constructores. Y esto no es acertado, ni lo menciona para empezar, ni esta empresa está vinculado con Edgar Salas. Hay una clara confusión respecto de las empresas que fueron investigadas y eventualmente procesadas. O sea, este es un error gravísimo. O sea, perdón que le interrumpa, o sea, según lo que usted nos está diciendo, a Edgar Salas supuestamente lo vinculan por un testimonio en el cual no se refieren a él por un lado, y por otro lado lo vinculan ubicándolo como parte de una empresa de la cual él no es parte. Eso es lo que nos está diciendo.
Exactamente, que ni forma parte, ni formó parte de una empresa que tampoco, ni siquiera fue procesada dentro de la causa Sobornos 2012-2016. ¿Y tiene que ver Edgar Salas con esa empresa o no tiene nada que ver con esa empresa? En absoluto, lo único que comparten es el apellido. Nada más. Ese es un primer error y un error bastante grave. Reitero, para eso existe el recurso de apelación y por eso lo hemos interpuesto. Estamos conscientes que, más allá también de que lamentablemente se convirtió en un caso bastante mediático por obvias razones, fue uno de los escenarios para que lamentablemente los jueces hayan cometido esta clase de errores y algunos muy básicos. Tampoco, debo decir, se consideró prueba de descargo muy importante que fueron evacuadas en la audiencia de juicio. Y quizás una de las principales es, recordemos que ha sido condenado injustamente Edgar Salas por el delito de cohecho, un delito de doble vía. Es decir, un privado ofrece dinero, en este caso a un servidor público, para que haga o deje de hacer aquello que está previsto en la ley, en beneficio de este. En el caso de Sobornos 2012-2016, se entiende que se entregaba una suma de dinero o a través de un cruce de facturas se concedían contratos públicos, ¿sí? Nada de esto fue demostrado. Y lo que es peor, uno entendería que si es que yo soy beneficiario ilegalmente de una contratación, a mi empresa le iría bien. Y en eso quiero ser enfático. Somos quizás los únicos que hemos demostrado a lo largo del proceso de que la empresa Concermin, curiosamente dentro del periodo 2012 a 2016, lejos de tener un aumento en sus arcas o ingresos considerables, que sería lo entendible, tuvo una pérdida de alrededor de 14 millones de dólares. Esto está certificado con documentación de la Superintendencia de Compañías. A ver, vamos a desmenuzar algunos aspectos. A ver, lo primero, doctor, me queda claro lo que usted dice, que Pamela Martínez no menciona a Edgar Salas, sin embargo se lo vincula como parte de una empresa de la cual no ha sido parte, eso me queda claro. A ver, Concermin es una empresa constructora, obviamente está en el mundo de la construcción. ¿Concermin recibió o no contratos con el Estado entre 2012 y 2016? Por supuesto. Se entiende que una empresa constructora se entiende que va a participar en ciertos procesos de contratación y es algo lógico, o al menos probable, de que vaya a ser adjudicada ciertos contratos. ¿Podemos conocer tal vez algunos de esos contratos, tal vez de obras públicas, emblemáticas, alguno de esos que pueda mencionar? Pues básicamente han sido contratos, son 7 los que fueron adjudicados según el Tribunal de Garantías Penales, entre ellos los de Viachone, Flavio Alfaro, y básicamente muchos en la provincia o en la región de la costa del Ecuador. Esos 7 contratos, ¿cuánto más o menos implicaba, digamos, en contratos de qué monto en total? Bueno, superan en teorías, según el Tribunal de Garantías Penales, más de los 9 millones de dólares. El principal punto está en que no viene a ser un delito el que tú puedas ganar un concurso de contratación pública. Claro, el delito no es ese, y estoy de acuerdo con usted. El delito es que, a ver, hay una empresa participa, gana un proceso, genera la construcción y el Estado le paga. De acuerdo, eso es lo normal. El caso Sobornos lo que establece es que supuestamente quienes financiaron las campañas electorales de Alianza País entre 2012 y 2016 a través de dinero o a través de cruce de facturas, lo que hicieron es beneficiarse después con el acceso a contratos. Y ahí viene la pregunta. ¿Edgar Salas financió o Concermin financiaron campañas electorales de Alianza País? No, absolutamente no. Y eso es lo que tenía que demostrar, de hecho, Fiscalía, y en el que también hace un errado. Creo que se nos fue el doctor. Vinculadas al ámbito de publicidad, empresas de publicidad, que fueron efectivamente a dar fe de que ciertas empresas contrataron con ellos, ¿sí? En el caso de Edgar Salas, esto es muy importante, fue una persona a indicar que efectivamente había suscrito una factura con Concermin, pero que no se vinculaba a ningún tema de publicidad vinculado a un movimiento político o a alguna elección en particular o a una consulta popular, en absoluto. Y lo que es peor, en la parte resolutiva de la sentencia se nos pone el nombre de una persona que compareció a juicio, indicando que efectivamente reconoce que había prestado un servicio a Concermin, cuando esto es mentira. La persona, que voy a omitir su nombre, pero que la sentencia es pública, no se refiere ni siquiera a Concermin, se refiere a otras 2 empresas. Es decir, también en la parte resolutiva de la sentencia se nos
Se nos pone que una persona acepta haber contratado con Concermín por un tema de publicidad, siendo mentira, porque nunca se refirió esta persona a Concermín. Dicho de otra forma, nunca se pudo demostrar, ni se llegará a demostrar, que se haya contratado, o Concermín, menos aún Edgar Salas, haya contratado para poder beneficiar o para poder pagar las facturas de un movimiento político en particular, que es básicamente todo el centro del caso. La primera parte de su respuesta que se nos cortó por un tema de internet, pero fueron unos 5 segundos que no le escuchamos. Le quiero insistir solamente para que quede claro. ¿Usted puede asegurar que Edgar Salas y que Concermín no financiaron campañas electorales de Alianza País? Lo puedo asegurar, y más que asegurarlo, está en el expediente, lo hemos demostrado. Compareció nada más una persona a indicar que efectivamente tuvo algún contrato con Concermín en el ámbito de la publicidad, pero que no está vinculado a ningún tipo de movimiento político o de campaña política. Por el contrario, como le indiqué, consta en la sentencia otra persona diferente a esta, y se nos imputa que esta persona sí ha contratado con nosotros, cuando eso es falso. Esta persona se refiere a otras 2 empresas diferentes a Edgar Salas y diferentes a Concermín. Usted habla de que Pamela Martínez no menciona a Edgar Salas, nos ha referido en la primera parte de esa entrevista que ella no lo menciona en su testimonio anticipado, pero le pregunto, ¿el nombre de Edgar Salas o de Concermín no aparece en los archivos Excel o en los archivos verdes, como les han denominado algunos? Porque claro, hay gente que dice, olvídense de Pamela Martínez, olvídense del cuaderno, olvídense del diario, de lo que sea, concéntrense en los archivos verdes o archivos Excel. Ahí no aparece Concermín o Edgar Salas. Edgar Salas no. ¿Sí? Concermín aparece, pero obviamente cuando uno lee el texto de la sentencia es bastante confuso el determinar efectivamente el por qué está en ese Excel. Hubo también una crítica del tribunal directamente a Fiscalía. En esta tabla Excel estaban un sinnúmero de empresas, y además de empresas, personas naturales, que nunca fueron investigadas. Es decir, la pregunta que uno se hace es, ¿por qué fue selectiva Fiscalía para poder enfocarse en ciertas o determinadas empresas y dejar de un lado a otras? Porque la tabla Excel, finalmente, si uno lo lee al pie de la letra, es bastante confusa. No se entiende qué dice, no se entiende quién, entre comillas, ha aportado, quién debe también, entre comillas, y eso es lo que sucede efectivamente en el caso de Concermín. No se puede llegar a establecer cuál es el rol que juega Concermín dentro de estas tablas de Excel. Usted también puede certificar, conforme han denunciado otros abogados, tanto en entrevistas cuanto en redes sociales, de que hasta ayer, al menos en la mañana, no tenían acceso a la totalidad de la sentencia escrita del caso Sobornos. Lamentablemente sí puedo dar fe, y yo de hecho soy uno de ellos. El día de ayer, a través de una querida colega, pude yo tener apenas acceso al contenido ya completo. De una colega, ¿no de la Corte? No. De hecho, hasta el día de ayer no había sido yo notificado. Me enteré por otros medios el que la audiencia se realizaría el día viernes. Lo puse ya en conocimiento de la Corte Nacional de Justicia, y entiendo que efectivamente otros colegas han tenido muchos problemas para poder obtener copias certificadas tanto de los audios como de la sentencia, que claro, en un recurso de apelación es nuestra principal herramienta para poder defendernos. Claro, pero si no, a ver, lo que no me queda claro es si la Corte no les notifica oficialmente con el total de la sentencia, ¿cómo pueden ustedes preparar una estrategia de defensa? Y me extraña que no le hayan notificado a usted la fecha de la apelación de modo formal. Esto es acertado, es decir, yo estoy convencido de que el día de hoy la Corte Nacional de Justicia diferirá la audiencia, pondrá seguramente para la próxima semana el nuevo día de realización de la audiencia, y porque efectivamente son garantes de nuestros derechos y se están conculcando, se están vulnerando, sobre todo el derecho a la defensa de todos los procesados. ¿Usted qué piensa del juicio o del caso Sobornos 2012-2016 de modo general, doctor? Bueno, yo creo que lamentablemente se ha vuelto un tema bastante mediático por los actores que se han visto involucrados, y lamentablemente esto sí ha influido, desde mi punto de vista, en la decisión final que se ha adoptado. Recordemos, son 20 procesados. El ser humano puede cometer errores. Estoy convencido que si nos escuchan los miembros del Tribunal de Apelación,
van a llegar a la conclusión de que existen personas inocentes y que uno de ellos es Edgar Salas León. ¿Usted cree que este proceso básicamente apunta fundamentalmente a Correa, a Rafael Correa? Bueno, se lo ha direccionado hacia allá. Yo prefiero no referirme a otros procesados dentro de este expediente, dentro de este proceso, pero sí estoy convencido que, o más bien, no acabo de comprender las razones por las que Edgar Salas y la empresa Concermil empezaron por ser investigadas y eventualmente procesadas. Es decir, hay muchos elementos que te dan a establecer de que no hay delito en cuanto a ellos y que ni siquiera hay responsabilidad penal respecto de Edgar Salas León. Eso es lo que más me llama a mí la atención, porque finalmente el rol de Fiscalía sí está en investigar. Y creo que lo ha hecho acertadamente en ciertos casos. Sin embargo, respecto de Edgar Salas León, creo que han cometido un error y creo que se ha dejado llevar también el Tribunal de Garantías Penales por el momento, por el tema mediático que involucró a todo este caso. Y eso efectivamente es un error. Nosotros esperamos que los jueces sean en todo ámbito siempre objetivos y que fallen en derecho. Y eso es lo que buscamos ahora en este recurso. Usted solamente entonces precisa la postura de su defendido, no, digamos, la situación general del proceso. Así es. Yo vengo a defender la inocencia, porque estoy consciente y seguro que es inocente Edgar Salas León, y estoy convencido también, porque se encuentra en la sentencia, que Fiscalía no pudo demostrar su responsabilidad penal y que lamentablemente los señores jueces no lo han demostrado en el texto de la sentencia, y más allá de aquello, cometen gravísimos errores, confundiendo nombres, poniendo facturas que no corresponden tampoco a Edgar Salas León, y de hecho, poniendo nombres de personas que han dicho... Se nos quedó congelado de nuevo el doctor. Quiero entenderlos como errores de buena fe, pero finalmente que lo que han logrado es que Edgar Salas León esté injustamente condenado a 8 años de privación de libertad. Correcto. Doctor, gracias por el tiempo y por la gentileza. Vamos a estar pendientes de lo que ocurre el día de mañana. Muy amable, buenos días. A ustedes, muchas gracias. El doctor Eduardo León, quien patrocina la defensa del empresario Edgar Salas de Concermín, uno de los sentenciados en el caso Sobornos 2012-2016, hablando de la inocencia de su defendido y señalando justamente su opinión en torno a este caso. 7:47 en la primera hora. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:48 ahora en la mañana. Gracias por la sintonía. Esto es A Primera Hora a través de la señal de Majestad Radio. Vamos de inmediato a promover un diálogo periodístico con nuestra audiencia. Por cierto, ratificar que en minutos estaremos dialogando con Marcela Aguiñaga, asambleísta de la Revolución Ciudadana. Pero antes vamos a conversar un poquito sobre los temas de gestión ambiental en los campos ITT en el denominado bloque 43 de la región amazónica, para lo cual Silrad se va justamente va a establecer algunas inquietudes con una representante de Petroamazonas. Adelante, Silrad. Muchas gracias, Fabri. Así es, nos encontramos ya con Vanessa Estrella. Ella es jefa de Seguridad, Salud y Control Ambiental de Petroamazonas. Vamos a hablar precisamente sobre la gestión ambiental en el bloque 43 del ITT. Bienvenida, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. Iniciamos preguntándole qué medidas de bioseguridad se están tomando para el personal de Petroamazonas que labora precisamente en el bloque 43 ITT. Bueno, evidentemente esta es una situación crítica y sui generis, ¿no? En el mundo entero tenemos una consideración con la pandemia y en el país igual. Para ello, Petroamazonas ha implementado un sinnúmero de medidas y un protocolo que incluso ha sido referente en la industria para los controles del ingreso del personal, las medidas que permitan mitigar los contagios en este proceso y que nuestra operación pueda generar una actividad normal de alguna manera, y sobre todo también proteger a las comunidades aledañas y a las poblaciones que trabajan con nosotros.
¿Cuáles son estas medidas? Las que ustedes nos están comentando. También se están tomando, por ejemplo, pruebas para evitar que se lleve el coronavirus al sector, ¿no? Siendo un sector bastante vulnerable también. Sí, bueno, efectivamente las medidas empiezan por un chequeo del personal desde su domicilio, un seguimiento permanente de ello. Cuando el personal se encuentra habilitado, que no tiene síntomas, que no ha tenido ningún contacto, que no tiene ninguna situación de alarma o de alerta, se acerca a las instalaciones donde hacemos un proceso de pruebas. Cabe mencionar que Petroamazonas efectúa todas estas pruebas con equipo multidisciplinario contratado para este proceso. Calificó su laboratorio cuando el Ministerio de Salud así lo estipuló y tamiza a todo el personal que ingresa, sea de provincias, de la misma localidad, a fin de evitar que personal que haya tenido un contacto o que tenga anticuerpos que presenten las pruebas pueda ingresar a la operación y ser una fuente de contagio. Y evidentemente luego de ello, en el día a día hay controles permanentes de temperatura, de signos, de síntomas, y ciertas consideraciones de distanciamiento y de controles tanto en vehículos como en comedores, en habitaciones, justamente para evitar los contagios dentro de la operación. En el resto de campos se están tomando las mismas medidas. Absolutamente, en los 22 bloques de operación de Petroamazonas tenemos todas las medidas de control. Ahora, sobre el ITT, refiriéndonos ya específicamente al ITT, ¿cuánto territorio del bloque 43 se ha desarrollado en torno a lo permitido, no? Bueno, cabe mencionar que dentro del Parque Nacional Yasuní, como lo establece la Declaratoria de Interés Nacional, una precisión, estaba establecido en el 2013 la intervención en 1.030 hectáreas. Posterior a la consulta popular, se definió que son 300 hectáreas las que se deben ocupar para el desarrollo del proyecto. Dentro de ello hay 133 hectáreas que han sido licenciadas o permisadas con una autorización del Ministerio del Ambiente, y de ellas, dentro del Parque Nacional Yasuní, en el bloque 43 están ocupadas 30. Eso evidentemente evidencia que estamos dentro de las áreas permitidas, licenciadas, y que estamos cumpliendo con lo que establece tanto la Declaratoria de Interés Nacional cuanto en las autorizaciones ambientales. ¿Existen planes de más desarrollo del bloque o del campo? ¿O la pandemia de alguna forma frenó estos planes de expansión de Petroamazonas? Bueno, estos proyectos normalmente son a largo plazo, ¿no? El desarrollo del bloque 43 viene haciéndose desde hace unos años atrás, y la actividad actual que estamos ejecutando viene de una planificación que ya se la hizo desde el año anterior. Por ello es que se obtuvieron las licencias ambientales. Significativamente, obviamente con esta situación emergente, hay un retraso que en este momento estamos tratando de ajustarlo, pero vamos a seguir continuando con la actividad programada y con el proyecto que estaba contemplado. ¿Cuál es la producción diaria que tiene el bloque 43 y cuál sería también la proyección para el próximo año que ustedes tienen? Bueno, actualmente el bloque 43 produce 64,000 barriles diarios. La incorporación de estos proyectos obviamente se van a ver con producción a partir del siguiente año, pero obviamente hay picos en el 2021, en el 2025, donde en el 2025 está previsto incluso que se llegue a aproximadamente 150,000 barriles diarios. Ahora, quisiera preguntarle también, el ministro René Ortiz habló de la fusión de Petroecuador y Petroamazonas para noviembre de este año. Entonces, sobre la base de esto quisiera preguntarle, ¿les han dicho cómo se va a efectuar este cambio y qué modificaciones implicaría en el ITT? Bueno, Petroamazonas continuó con su actividad específica de exploración y producción y lo va a seguir haciendo durante todo este proceso. Esto es algo que está a cargo del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, y específicamente hay un área que se encarga de este proceso. Mientras esto se dé, Petroamazonas va a seguir ejecutando sus actividades y evidentemente cuando así sea, pues Petroamazonas se alineará a las disposiciones de las autoridades. Ahora quisiera preguntarle, los grupos ambientalistas continúan cuestionando los trabajos en la zona. ¿Se han mejorado los mecanismos desde que inició la explotación hasta la fecha? Bueno, hay que mencionar que la industria ha mejorado mucho sus procesos desde las décadas anteriores, con todas las experiencias es una industria
industria que tiene muchos controles y estándares en general en el mundo, pero cabe mencionar que sí, genera proyectos en los cuales ha desarrollado, ha innovado con tecnología y desarrollado salvaguardas ambientales que han permitido generar un proyecto amigable con el entorno y que cuidamos justamente el lugar donde nosotros trabajamos, porque es un proyecto desarrollado por ecuatorianos, que cuidamos un área tan mega diversa que nosotros mismos queremos preservar justamente para nuestras generaciones también. Entonces es un proyecto que tiene incluso muchos reconocimientos desde el punto de vista ambiental, por las salvaguardas ambientales implementadas, por las actividades ejecutadas, por los controles, por la preservación que se da al entorno. Este proyecto tiene muchos reconocimientos nacionales e internacionales justamente por las buenas prácticas y los estándares implementados que van mucho más allá de los controles y de las exigencias de normativa ambiental vigente. Nos perdimos la primera parte de su respuesta. Usted nos estaba explicando sobre el proyecto. Quisiera que brevemente nos resuma la primera parte porque se nos congeló un poquito, tuvimos dificultades y no le pudimos escuchar. Sí, hacía referencia que este es un proyecto, el proyecto más importante y el más visitado, el más verificado de la industria de hidrocarburos y que genera actividades con altos estándares y con controles que, si bien es cierto, en el mundo la industria de hidrocarburos tiene muchos estándares, en este sitio particularmente nosotros hemos desarrollado metodologías constructivas, actividades de control y seguimiento in-house, que ahora son parte de reconocimientos en general, tanto nacionales e internacionales, que nos han permitido desarrollar las actividades de manera amigable, respetando la ecología del entorno, respetando a las comunidades asentadas aledañas a nuestro proyecto y sobre todo yo hacía referencia al hecho de que es un proyecto que ha desarrollado un equipo multidisciplinario ecuatoriano y que por ende nuestra responsabilidad con el país es hacerlo bien. Le voy a trasladar algunas preguntas de las personas que nos siguen por redes sociales. ¿Se han realizado tareas de remediación de pasivos en el bloque ITT? Nos están preguntando algunos de los cibernautas. Bueno, hacía referencia a las actividades de la industria desde hace muchos años. Hace más de 30 años existieron pozos de exploración efectuados por el Estado ecuatoriano. Y efectivamente esas prácticas hace muchos años dejaban pasivos ambientales en toda la Amazonía ecuatoriana. En este sitio se han encontrado pasivos ambientales que se han gestionado ya en el área de Tiputini y Tambococha con un proyecto que nosotros disponemos y que fue un encargo del gobierno nacional, que es el proyecto Amazonía Viva. Es un proyecto que ejecuta actividades de remediación ambiental con mucha experiencia, más de 14 años de experiencia, donde con todo el conocimiento y el desarrollo de metodologías de igual manera de investigación, se han gestionado estos pasivos ambientales y hoy cuentan con certificación de la autoridad ambiental de ya haberlos concluido. Ahora, en años anteriores la Asamblea Nacional criticó la falta de coordinación que había entre Petroamazonas y el extinto Ministerio de Justicia. ¿Qué se ha hecho al respecto? ¿Cómo se está trabajando? Bueno, más bien podría hacer referencia a todo lo contrario. La Secretaría de Derechos Humanos, que se encuentra a cargo del monitoreo y del seguimiento de los pueblos en aislamiento voluntario, más bien tiene una coordinación permanente con Petroamazonas. De hecho, existe un convenio de cooperación donde Petroamazonas aporta en algunos elementos para que ellos puedan ejercer su actividad y asimismo Petroamazonas cuenta con un código de conducta interno implementado justamente dentro de estas medidas para el control y obviamente para la actuación en un caso emergente. Finalmente, ya para cerrar la entrevista, quisiera preguntarle cuál es el peso de la producción del ITT en el total de la explotación que realiza y que tiene a cargo Petroamazonas. Bueno, el costo operativo actual del bloque 43 es de aproximadamente $4.40. Es un costo totalmente considerable respecto a las acciones actuales y a los costos que actualmente tiene el WTI. Y son actividades que se ejecutan, como yo mencionaba, con personal ecuatoriano, siempre optimizando los valores para que se puedan ejecutar las actividades de mejor manera, pero siempre implementando y cuidando con medidas ambientales y estándares de alta calidad. Y en torno al peso de la producción total. Sobre el peso de la producción total, es decir, en barriles, ¿cuánto sería el peso de la producción del ITT comparado, bueno, y en relación con el total de la explotación de Petroamazonas?
Sí, Petroamazonas al día de hoy tiene 426,000 barriles de producción diario y de los que les mencionaba, 64,000 son aportes del bloque 43. Muchas gracias, Vanessa Estrella, jefa de Seguridad, Salud y Control Ambiental de Petroamazonas, hablándonos precisamente de la gestión ambiental que se realiza en el bloque 43 y las formas también en las que se está llevando a cabo el proceso de explotación de los recursos en las partes pues aprobadas y que se pueden. Muchas gracias, Vanessa Estrella. Gracias, un buen día a todos.